Vamos a ver en este video el criterio de derivada primera, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir en el análisis de funciones? Hasta el momento utilizábamos el criterio de derivada primera, ¿para qué? Para igualarla a cero, ¿sí? Y encontrar puntos máximos o mínimos. ¿Cuándo qué? Cuando buscábamos la utilidad marginal máxima, cuando buscábamos el ingreso marginal igual a cero. Todo eso, ¿sí? No deja de ser derivada primera. ¿Por qué? Porque derivamos, ¿sí? Mi función original, mi función total, la de ingreso total, la de utilidad, la derivamos una vez y utilizamos esa función derivada, ¿sí? Para encontrar punto máximo, punto mínimo, o para evaluar en determinado nivel de producción cuánto adiciona la última unidad producida a mi función. Hasta el momento veníamos trabajando de esa manera con la derivada de la función igualada a cero o en determinado nivel de producción. Cuando ya pasamos al análisis de funciones, ¿para qué vamos a utilizar el criterio de derivada primera? De nuevo, nosotros venimos habituados a trabajar con gráficas que pueden ser muy sencillas, como la de la función cuadrática, con la parábola donde encontrábamos siempre un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? Ya conocemos su gráfica, ya podemos describirla. Ahora, cuando se nos presentan funciones un poco más complejas, ya no es tan fácil determinar dónde esa función tiene un máximo, dónde tiene un mínimo, dónde crece, dónde decrece. Entonces, para todas estas cosas, vamos a utilizar lo que llamamos el criterio de derivada primera. Yo acá les grafiqué una función, ¿sí? Una función cualquiera, donde ustedes pueden ver que yo marqué 3 puntos. ¿Qué pasa en estos 3 puntos que yo marqué? Si ustedes lo ven, la recta tangente resulta ser horizontal. ¿Qué me dice una recta tangente horizontal? Sabemos que la derivada es la pendiente de esa recta y que entonces la derivada en ese punto resulta ser cero, ¿o no? Siempre las rectas horizontales tienen pendiente cero. Si la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada evaluada en ese punto resulta ser cero. Entonces, a mí me van a dar una función y yo voy a derivar esa función una vez. Voy a igualar la derivada a cero, fíjense, yo acá se los puse. ¿Para qué? Voy a igualar la derivada a cero y de esta ecuación yo voy a sacar candidatos, vamos a decir, o candidatos que vamos a llamar puntos críticos, ¿sí? De acá voy a sacar lo que vamos a llamar puntos críticos, que van a ser candidatos ¿a qué? A ser puntos máximos o puntos mínimos. Vamos a ver después, más adelante, por qué van a ser candidatos. No siempre todo punto que surja de igualar la derivada a cero va a ser un máximo o un mínimo de la función, ¿sí? Yo necesito de otras cosas para realmente confirmar que este punto crítico que yo saco de acá sea un máximo o un mínimo. Pero por lo pronto vamos a identificar estos 3 puntos que yo les marqué en la gráfica. ¿Cómo surgen esos puntos? Surgen de igualar la derivada primera a cero, ¿sí? ¿Por qué la igualo? Porque en este punto la recta tangente a la gráfica resulta ser horizontal. Entonces, fíjense, yo les puse que x1 y x3 resultan ser máximos relativos de mi función. Una función puede tener un máximo absoluto o puede tener varios
máximos relativos. Es decir, yo podría decir que acá el máximo absoluto, ¿cuál es? X1, ¿sí? Porque entre estos dos es el máximo. Ahora, X1 y X3 son máximos relativos de mi función, ¿sí? Fíjense que la función arma como dos picos. Lo que tengo que evaluar para determinar que esos puntos sean máximos es cómo se viene comportando la función antes y después de ese punto. Yo necesito que la función crezca, toque ese punto y empiece a caer. La función crece, toca ese punto y empieza a caer. Necesito, en otras palabras, que la derivada primera cambie su signo antes y después de ese punto. Lo mismo para el mínimo, fíjense que para el caso de x2, yo lo llamé mínimo absoluto porque veo que es el pico más bajo de la función y es el único, entonces es el mínimo absoluto. ¿Yo qué necesito para que esto resulte ser un mínimo? En el caso, al revés de cuando tenemos un máximo, necesito que la función venga decreciendo, toque ese punto y empiece a crecer. Entonces, este punto resulta ser el mínimo de la función. Bien, ¿cómo determino si la función crece o decrece? Viendo esto que tenemos acá. ¿Cómo es el signo de la derivada primera antes y después de ese punto? Si volvemos a la gráfica, ¿qué pasa? Me paro en x1. ¿Cómo es la derivada antes de ese punto? La recta tangente resulta ser, a ver si tengo el color. La recta tangente resulta ser como, tiene pendiente positiva. La derivada es positiva, ¿sí? Ahora, después de ese punto, ¿cómo resulta ser la recta tangente? Es una recta decreciente, tiene pendiente negativa, ¿sí? Viene cayendo la función, tocó este punto y después, ¿qué pasó? Empezó a crecer de nuevo. Derivada primera positiva. La función viene creciendo, toca de nuevo un punto crítico donde la derivada se hace cero y luego comienza a caer. Derivada primera negativa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser armar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, ¿sí? Siempre una derivada primera positiva me está indicando que la función crece, ¿sí? Fíjense acá los intervalos de crecimiento que armé yo. Yo digo, bueno, la función crece del menos infinito a x1 y entre x2 y x3, ¿sí? En este tramo que tengo yo acá. Ahora, la función decrece, ¿dónde? Entre x1 y x2 y a partir de x3. Lo que yo necesito para confirmar que el punto crítico sea o un máximo o un mínimo, es que la derivada primera cambie su signo antes y después de ese punto. Es decir, si a mí se me presenta una función, lo vamos a ver igual, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a borrar. Si a mí se me presentara, por ejemplo, una función algo así, y yo diga, bueno, puede pasar que acá
A ver, la voy a graficar mejor, así lo pueden ver. Creo que teníamos un ejemplo, algo así. Y yo digo, bueno, acá puede haber una recta tangente horizontal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, está bien, acá la derivada se hizo 0, ¿no? Tengo una recta tangente. Ahora, ¿cambia su signo la derivada antes y después de ese punto? No, fíjense que si yo trazo una recta acá, es positiva, ¿sí? Pendiente positiva, derivada primera positiva, y si trazo una recta tangente acá, también resulta ser positiva, ¿no? Entonces, la derivada no cambió su signo. Yo no puedo decir que esto es un punto mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para que sea un punto mínimo necesito que la función se comporte de esta forma. Que venga cayendo, toque ese punto y empiece a crecer nuevamente, ¿sí? Bien. Entonces, para recapitular, el criterio de derivada primera nos va a ayudar a encontrar los puntos críticos que son candidatos a ser puntos máximos y mínimos de mi función y para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tenga mi función. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, al ejercicio 1 de la práctica, donde me dan la siguiente función. Este de x es igual a x cubo menos 3x, ¿no? Bien. No hay ninguna restricción de dominio, ¿sí? Es una función que puedo decir que es continua. Yo voy a encontrar ahora los puntos críticos que tiene la función si es que los tiene. Entonces, para encontrar los puntos críticos, la derivada de la función bajo el exponente resto un grado menos 3. La derivada de esa función me queda igual a 3x cuadrado menos 3. Lo que hago ahora para encontrar los puntos críticos es igualar a 0. Y acá ustedes pueden o despejar directamente o aplicar báscara. Y vamos a ver que de despejar x, ¿sí? Surge que los puntos críticos, posibles candidatos a ser máximos y mínimos, son menos 1 y 1, ¿sí? Estos son los puntos críticos de mi función, ¿sí? Donde la derivada se hace 0, donde yo voy a tener a la recta tangente horizontal. Entonces, encuentro los puntos críticos y ahora a mí me falta determinar si es un máximo, si es un mínimo o si no representa nada. Para determinar si es un máximo, si es un mínimo, siempre tengo que evaluar a la derivada antes y después de ese punto. Entonces, yo suelo armar una tabla. ¿Se ve este fibrón? No, nada. A ver. Yo suelo hacer una tabla donde lo que veo es, armo acá la primera columna, ¿esta se ve? Sí. Unos intervalos, ahora vamos a ver para qué. En la segunda columna, lo que veo es la derivada evaluada en ese punto, ¿sí? Mi derivada que es
3 por x al cuadrado menos 3. Y en la tercera columna, finalmente concluyo acerca de mi función. ¿Cómo es la función? ¿Sí? Nunca confundir la función con la función derivada. Mi función es una función cúbica que al derivarla, obviamente me queda de grado 2, de un grado menos. Entonces, armo la tabla y posiciono a mis puntos críticos. Tengo el menos 1 y tengo el 1. Esos son mis dos puntos críticos que surgen de utilizar el criterio de derivada primera igualado a 0. Entonces, para yo determinar si esto es un máximo o es un mínimo, tengo que ver qué pasa antes y después de ese punto. Entonces tengo que evaluar a la derivada, por ejemplo, en el intervalo menos infinito, menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa antes de ese punto? Después tengo que ver cómo se comporta mi función entre los dos puntos, ¿sí? Porque tengo que ver antes del menos 1 y después del menos 1, y antes del 1 y después del 1. Entonces, voy a evaluar en el intervalo menos 1, 1, y luego voy a evaluar qué pasa del 1 en adelante. Entonces, voy a elegir cualquier número que esté contenido en este intervalo. Y ojo acá, porque muchas veces llegan a resultados erróneos, porque acá, por ejemplo, agarran el número 2. 2 no pertenece a este intervalo. Yo tengo que agarrar cualquier número que esté dentro del intervalo menos infinito menos 1. Por ejemplo, podría agarrar el menos 2. El menos 2 pertenece a ese intervalo. Para ver qué pasa en el medio de los puntos críticos, voy a elegir el 0, ¿sí? Que está entre menos 1 y 1. Y para el último intervalo voy a elegir el número 2, ¿sí? Que está dentro de este intervalo. Entonces, voy a remarcar a los puntos críticos, así no los perdemos de vista. Dijimos que eran el menos 1 y el 1. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es evaluar la derivada en menos 2. ¿Para qué? Para ver qué signo toma la derivada y poder decir si la función viene creciendo o decreciendo. Entonces digo, bueno, 3 por menos 2 al cuadrado menos 3, menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, menos 3, 9. ¿Qué signo tiene esta derivada antes del menos 1? Tiene signo positivo, ¿o no? Me dio 9. Una derivada primera positiva me está indicando que mi función crece en el intervalo menos infinito menos 1. Ahora tengo que ver qué pasa entre los dos puntos críticos, en el intervalo menos 1, 1, donde yo elegí al número 0, evalúo mi derivada cuando x vale 0, 3 por 0 al cuadrado menos 3, el resultado es menos 3, derivada primera negativa. Me está indicando que la función comenzó a decrecer. Evalúo el tercer intervalo cuando el intervalo que va del 1 en adelante, elegí x igual a 2, evalúo la derivada en 2, 3 por 2 al cuadrado, menos 3, 9, la derivada primera volvió a cambiar su signo, se volvió positiva, lo que me está indicando que la función
comenzó a crecer nuevamente. Entonces, ahora sí puedo concluir qué tipo, ¿sí?, de punto crítico, si es un máximo o es un mínimo, es el -1 y el 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a decir yo ahora? Bueno, la función venía creciendo, tocó ese punto y empezó a caer. ¿Se ve algo? No sé si se ve el color rojo. A ver. ¿Qué estoy diciendo? La función venía creciendo, tocó ese punto y empezó a caer, ¿sí? La derivada antes era positiva y ahora pasó a ser negativa. ¿Qué me está indicando esto? Que en x igual a -1 tengo un punto máximo. Ahora, ¿qué pasa de acá a acá? ¿Qué me dice? Bueno, la función estaba decreciendo, tocó un punto y comenzó a crecer nuevamente. Ese punto que tocó, ¿qué es? Un mínimo, ¿sí? Se dan cuenta que yo necesito saber qué signo tiene la derivada primera antes y después del punto crítico que encuentro del criterio de derivada primera igual a 0 para poder determinar si ese punto es un máximo o si ese punto es un mínimo. Entonces, una vez que completamos esta tabla, tenemos que armar, como siempre, el par ordenado, porque yo acá estoy diciendo, bueno, yo sé que en x tengo un máximo, en x igual a -1 tengo un máximo, me falta encontrar qué valor toma mi función cuando x vale -1. Lo mismo acá, tengo a x, yo sé que en x igual a 1 hay un mínimo, tengo que buscar ahora qué valor toma mi función cuando x vale 1. Y finalmente después concluir cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Entonces, yo estoy diciendo que el punto A, cuando x vale -1, tengo un punto máximo. ¿Qué hago? Evalúo mi función -1. Y acá no se confundan. Lo que hacemos es, en la tabla, evaluar en la función derivada para ver su signo. Después, para buscar el punto en la gráfica, tengo que ir a mi función original, ¿sí? La derivada lo que me dice es, en x igual a -1, como la derivada primera resulta ser 0, tenés la recta tangente horizontal. Eso puede ser un punto mínimo o un punto máximo. Ahora, después me queda determinar qué valor toma mi función cuando x vale -1. Reemplazo en mi función original. -1 elevado al cubo, -3 por -1. Finalmente, esto me da base negativa, exponente par negativo, y menos con menos más, -1 más 3, no, acá hice algo mal, -1 más 3 es positivo. Este signo no va. Bien, entonces digo que en el punto A, cuando x vale -1, la función toma el valor de 2 y hay un máximo. ¿Sí? Vamos ahora a armar el punto B, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Estoy armando el par ordenado porque en este ejercicio no me lo piden, pero cuando lleguemos al estudio completo de la función, me va a pedir que grafique. Entonces, ir anotando todas estas cosas me van a servir después para graficar. Hago lo mismo, reemplazo en la función
original por 1, me va a quedar 1 menos 3, ahora sí, menos 2. Cuando x vale 1, la función toma el valor de menos 2, y eso es el mínimo de la función. Luego me quedan armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento que surgen de la tabla. ¿Yo qué estoy diciendo? Bueno, la función crece ¿dónde? La función crece en el intervalo menos infinito menos 1 y en el intervalo 1 más infinito. Entonces, concluyo que la función crece. Entonces, intervalos de crecimiento va a ir del menos infinito al menos 1, unión 1 más infinito, y el intervalo de decrecimiento, que también me lo dice la tabla, decrecimiento, se produce en el menos 1, 1. ¿Sí? Voy a borrar esto. Ya estamos. Esto es lo que me pide el ejercicio, que determine el punto máximo, el punto mínimo y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de mi función. Uno podría graficar, ¿sí? La voy a graficar rápido, ojo, para que uno se sitúe en lo que estamos diciendo. Esto es una función cúbica, y lo que yo siempre les pido es que sean congruentes con lo que dicen acá en sus conclusiones y la gráfica. Es decir, si yo estoy diciendo que de acá a acá la función crece, cuando la grafique, la función tiene que ser creciente, si no hay algo que me estoy contradiciendo. Entonces, la gráfica de esta función resulta ser más o menos de esta manera, es una función cúbica. Tengo, cuando x vale 1, la función toma el valor de menos 2. No, estoy al revés, estoy en menos 1. Estoy diciendo que cuando x vale menos 1, acá para arriba, la función vale 2, menos 1 y 2, acá tengo y, acá tengo x, marco ese punto, lo voy a graficar abajo, y estoy diciendo que cuando x vale 1, la función toma el valor de menos 2. Marco al punto B. Y estoy diciendo que del menos infinito al menos 1, la función crece. Dibujo una función creciente. Que después, entre el menos 1 y el 1, la función se hace decreciente, ¿sí? A ver si me queda bien, esto lo voy a bajar un poco, es una función que pasa por el origen, ¿sí? Toca ese punto y a partir de ese punto la función empieza a crecer, ¿sí? Tengo mi punto máximo, donde la recta tangente se hace horizontal, y tengo mi punto mínimo, donde la recta tangente también se hace horizontal. La función crece, toca el máximo, empieza a decrecer, toca el mínimo y vuelve a crecer. Esto es el criterio de derivada primera. Lo usamos para encontrar los puntos críticos, para encontrar los puntos máximos y mínimos de la función y para establecer los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.